Continuamos nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, el diputado Edwin Rojas, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, representa al Estado Sucre. Estamos aquí en el Palacio Federal Legislativo. Al inicio de nuestra conversación decía usted, diputado, que confía en que aquí en Venezuela hay elementos suficientes para pensar que hay democracia. Y además hablaba, en virtud de ello, de la existencia de más de 100 diputados de la oposición en este Parlamento. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo se mueve la Asamblea Nacional? ¿Cómo actúa la Asamblea Nacional cuando tiene un TSJ que cada ley que se aprueba aquí, diputado, es nula, es inconstitucional, no sirve, no se puede? No, que Henry Ramos Ayub levanta la mano para decir una cosa, entonces después salen a decir que Henry Ramos Ayub está usurpando el poder del TSJ. Todo eso lo he escuchado yo aquí. ¿Cómo se puede pensar que hay democracia frente a eso que la oposición, y ahora sí voy con el tema político directamente, la oposición denuncia como prácticamente una usurpación de poderes por parte del Tribunal Supremo de Justicia frente a lo que es la obligación de la Asamblea Nacional? Sí, bueno, es el ladrón diciendo allá va el ladrón, ¿no? Eso de que el TSJ usurpa funciones. Y tiene más que ver con los rasgos, yo diría casi que patológicos de Henry Ramos Ayub. Es decir, ¿qué ha pasado acá? El 6 de diciembre hubo una victoria electoral de la oposición. ¿Con qué CNE? Con el mismo CNE que hoy están torpedeando por el tema del referéndum revocatorio, donde hay un rector que viene de Acción Democrática, como es Luis Rondón, y su papá es diputado de la Asamblea Nacional. Es decir, cuando hablamos también hay mucha hipocresía y mucha doble moral, Mariana. Quizás eso no se diga en los medios, pero aquí hay que saber de dónde viene cada cosa. De los magistrados del TSJ, esos de que hablaba Henry Ramos Ayub, usurpación de funciones, hay magistrados que fueron propuestos por Acción Democrática entre esos 15. El Consejo Nacional Electoral también es cuestionado en su integración por la supuesta afiliación política de el resto de las otras rectoras con el Partido Socialista Unido de Venezuela, algunas de ellas ocupando cargos otorgados por el propio presidente Chávez, por ejemplo, en el caso de la CanTV, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes niegan eso, ese vínculo nunca existió, ustedes niegan que ellas tengan alguna relación o filiación con el PSUV, que son totalmente independientes. Me refiero a que esa es una de las grandes críticas que se le hace al Consejo Nacional Electoral, independientemente de que se haya registrado un triunfo pues para la oposición y que eso no se haya podido impedir, desde el punto de vista de quienes creen que desde el CNE eso se pudo haber impedido, ¿no? Bueno, Mariana, constitucionalmente nuestra Constitución garantiza el derecho político de todos los venezolanos. Es decir, tú no sabes si vas a ser periodista de Telecaribe o de Globovisión o mañana de algún otro canal. Y mañana no se te puede decir, no, es que tú eras periodista de Globovisión, entonces no puedes ser periodista de Telecaribe o de Venevisión o de cualquier otro canal de la competencia que de Telecaribe. Es decir, que tú tengas una afiliación política es un derecho constitucional. Tú tienes derecho al sufragio, derecho a elegir, derecho a ser elegida, al sufragio activo y pasivo, es decir, a elegir y a ser elegido. Ahora, ¿qué no puedes tener? Militancia política una vez asumas un cargo de función pública. Eso lo dice ni tomar decisiones de tu cargo de acuerdo a cómo piensas políticamente. Eso lo dice la Constitución. Lo demás es un romanticismo exacerbado. Es decir, Luis Emilio Rondón lo propuso Acción Democrática, Mariana. El rector Luis Emilio Rondón viene de Acción Democrática. Su papá es diputado de la MUD aquí en la Asamblea Nacional. Y tú me vas a decir que Luis Emilio Rondón no defiende la MUD y no saca su corazón político, sería ser un ingenuo político. Entonces, es decir, que haya una persona tenido una militancia política, lo que tiene que renunciar constitucionalmente, lo exige la Constitución, a que una vez asuma un cargo de Estado, como en este caso el CNE o ser magistrado del TSJ, renunciar a esa militancia. Lo que pasa es que cuando la oposición ha ido a solicitar todos estos días seguidos y todos estos meses básicamente, se le permita reunir las condiciones necesarias para habilitar y activar el referendo revocatorio, el balance es de que hay cualquier cantidad de impedimentos y de trabas que se resuelven y se deciden en un directorio y que en buena medida, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los días recientes, con la solicitud de que se dé la fecha para 20%, para la recolección de 20%, lo que se consigue es que ahora además hay más condiciones y distintas a las que se utilizaron en la anterior convocatoria de referendo revocatorio de mandato presidencial del difunto presidente Hugo Chávez.
Fíjate, ¿de cuándo es el reglamento actual Del del 2007. referéndum? Del 2007. ¿Cuándo fue el referéndum anterior? En el En 2004. Es decir, luego del 2004 había unas reglas para el referéndum del 2004, que fueron esas reglas modificadas en el 2007. No vamos a decir que en el 2007 nosotros prevíamos el fallecimiento del presidente Chávez o prevíamos un referéndum ahora, no, se modificaron las reglas de referéndum en el 2007, donde por cierto la oposición ganó el referéndum de la reforma constitucional. No sé si te recuerdas ese evento electoral. Después se aprobaron todas las leyes de todas maneras aquí, con todos esos Sí, contenidos que pero fueron rechazados por el pueblo, porque yo las cubrí. Fíjate, Mariana, pero lo importante es que el reglamento de referéndum es del 2007. Ahora nosotros no podemos sufragar la ineptitud de los dirigentes de la MUD. O sea, yo no puedo decirle, ¿por qué no le dicen los dirigentes de la MUD y convocan una rueda de prensa y expliquen por qué desde el 10 de enero no convocaron, iniciaron la solicitud de referéndum? ¿Por qué esperaron a mayo? ¿Por qué no le dicen la verdad al país? No le echen la culpa al CNE, ni le echen la culpa al chavismo. Hay que ser autocrítico con la oposición también, no puede ser puro disparo al chavismo. Ellos dicen que sí da tiempo de que sean en 2016. No, pero ¿Ustedes creen que no? Pero expliquen por qué no lo hicieron el 10 de enero. Expliquen esos 5 meses que perdieron si se activaba el 10 de enero, porque Nicolás Maduro lo que está haciendo es continuar el periodo presidencial que debió terminar el presidente Chávez. Por eso el periodo se inicia desde enero, no desde abril. Entonces, porque querían la salida, porque unos querían la enmienda, otros el referéndum. El señor Ramos Alú decía que vacante porque abandono de cargo. O sea, cada quien, primero Justicia manejó su agenda, Voluntad Popular manejó su agenda, AD manejó su agenda, Henry Falcón manejó su agenda. Y al final, ¿qué dijeron? Bueno, todas las opciones, todas las anteriores. Y nosotros tenemos que verificar que no haya trampa, Mariana. Si el CNE sí decidiese que eso puede ser este año, se cuentan. Vamos a la calle a contarnos. Nosotros somos los creadores del referéndum. Vamos a hacer una pausa para al regreso sí comenzar a abordar, bueno, su tema de experticia dentro del gobierno. Creo que vale la pena conversar un poco sobre el desarme y sus consecuencias y sobre lo que se vive actualmente en la calle. Quizás el problema económico es el primer problema para los venezolanos, pero solo recientemente ese desplazó a la inseguridad, que fue por mucho tiempo el primer problema de los venezolanos. Al regreso.